¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Podrá Poyraz evitar que Aziran se vaya? ¿Aitna que Poyraz regrese a June? ¿Descubrirá Poyraz que Batu cometió el accidente a propósito? ¿Idil perdonará a Batu? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Poyraz siga a Aziran, no olvides compartir nuestro vídeo. Aunque Poyraz corre después de junio, esta vez no podrá impedir que ella vaya. Sin embargo, creo que irá a Estambul después de él. Hará cualquier cosa para buscar a Aziran en todas partes. En este sentido, su madre Aitn será de gran ayuda. Porque amaba mucho a Aziran y cree que pueden ser felices con su hijo. Después de todo, la señora Aitn tiene un muy buen poder financiero y ha obtenido este poder para su hijo. Por esta razón, le pedirá a Poyraz que se haga cargo de su negocio y se encargue tanto del lado de Estambul como de sus asuntos en la isla. Poyraz puede aceptar esta oferta para tomar el peso de su madre para estar más cerca de Aziran. Batu explicó que había cometido el accidente deliberadamente durante la investigación en la comisaría. Y esta explicación la conocerán todos muy pronto. Piensa que lo hizo con rencor a Poyraz debido a su amor por Batu y Idil y que Poyraz se encuentra siempre como un obstáculo. Con esta cabeza, no podía controlarse ni a sí mismo ni a sus nervios. Por otro lado, Idil ya se ha enamorado de Batu, pero ella estará muy enojada con él porque quiere lastimar a Poyraz a propósito. No creo que esta ira se interponga en el camino de su amor. Sin embargo, las cosas cambian si Batu se arrepiente y puede obligarse a perdonar tanto a Poyraz como a Idil. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Aziran estaba enojada con Aitn Lady por engañarla. La señora Aitn, por su parte, expresa que solo encomendó a Poyraz a quien y que ama a Aziran. Mientras hablan, la señora Aliye llega al hospital a toda prisa. Luego dice que Poyraz está bien, pero que no quiere ver a nadie. Mientras la señora Aitn y la señora Aliye luchan entre sí por Poyraz, Aziran encuentra su habitación y se da cuenta de que ella no está allí. Posteriormente, se hace un anuncio en la isla y se anuncia a toda la gente de la isla que escapó del hospital estando lesionado. Aziran Latif se reúne con los caballeros y planean buscar a Poyraz por todas partes. Después de todo, la movilización está declarada en toda la isla y es buscado tanto por la policía como por la gente de la isla. Los cuadros de Poyraz están colgados en todas las calles de la isla, y cuando Aziran ve esto, se enoja mucho con Poyraz y se pregunta. Por otro lado, se investiga quién es el auto que atropelló a Poyraz. Mientras Batu está acostado en la playa, Idil se le acerca y le pregunta por qué no llamó a Poyraz. Aziran les dice a Gorkem y Birizik que sueña con el estado de Poyraz después del accidente y que tiene mucho miedo por él. Gorkem se enoja con su pensamiento pesimista y cuando quiere decidir dónde no mirar, Aziran se congela. Sueña con los días que pasó a solas con Poyraz. Alper y Melissa vinieron a buscar a Poyraz al colegio. Cuando Alper quiere tomar la mano de Melissa, Melissa de repente la retira y tiene miedo de que la vean. Alper, por otro lado, dice que está bien que aparezcan y vuelve a tomar la mano de Melissa. Aziran, Gorkem y Birizik deambulaban por el bosque en busca de Poyraz. Birizik y Gorkem están cansados y les resulta difícil caminar por el bosque, por lo que se quedan atrás. Aziran sigue buscando a toda velocidad. Y finalmente encuentra a Poyraz y le pide cuentas. Sin embargo, Poyraz le dice a Aziran que está bien y que quiere estar sola y piensa por su cuenta. Justo a tiempo, Aziran nota que el brazo de Poyraz está sangrando y quiere mirarlo, pero Poyraz no se lo permite. Luego llama a Aziran Birizik y le informa que ha encontrado a Poyraz. Latif Bey lleva a Aliye a la comisaría y les dice que el accidente que sufrió Poyraz no fue en realidad un accidente. Cuando le preguntan a Aliye si es enemiga de Poyraz, cuando Aliye da los nombres de Aziran, Zeynep y Aitn, Latif la interrumpe y dice que estos nombres no son los que la dañarán. Más tarde, se preguntan si es Batu, pero también está invitado a la noche. Finalmente, sospechan de Doigun y piensan que puede hacer tal cosa. Aziran no quiere dejar a Poyraz sola, a pesar de que Poyraz le advierte que se vaya. Tiene mucho miedo, pero es terco y Poyraz no se irá en cuanto escuche lo que dices que se vaya. Batu e Idil continúan buscando calle por calle Poyraz. Pregunta si Batu Idil está muy ofendido por sus últimas palabras y si todavía se avergüenza de sí mismo. Finalmente, quiere escuchar cómo se enamoró de Poyraz, y cuando Batu golpea las olas con todo lo que cuenta, Idil está muy molesto.
Cuando Latif Bey ve a Idil y Batu caminando solos en la calle, camina hacia Batu. Pero Idil interviene y dice que valora a Batu y le pide a su padre que no interfiera. En ese momento, la tienda de Birizik se inundó, notaron una nueva persona en la isla. Gorken Birizik lo confundió al decir que era solo para él. Cuando Melissa le dice a Alper que no puede amar como antes, Alper le pregunta qué quiere y dice que no es Melissa y que no puede olvidar lo que pasó. Después de lo que Alper escuchó, toma su cabeza y se va. Aziran está siendo probada con el bosque, cuando Poyraz no quiere ayudar a June de ninguna manera, está muy desamparada. Finalmente, mientras tenía hambre y quería cuidarse, pensó que el cable que vio en el suelo era una serpiente y quería escapar, pero encontró a Poyraz detrás de él. Aziran no puede soportarlo y dice que ambos están huyendo y esperando a que lo encuentre. ¿Qué quieren hacer? ¿Están cerca o lejos de mí? Poyraz, por otro lado, está junto al fuego, completamente insensible. Aziran no puede obtener respuestas a sus preguntas y vuelve a guardar silencio. Mientras Zeynep habla de Idil Batu, Idil se enoja con Zeynepan. Intenta ayudar a Idil y dirigir su propia vida. Él le confía a Idil a su hermana Selma y le dice a Idil que la ama. Poyraz rompe su silencio y comienza a hablar con Aziran. Aziran intenta convencer a Poyraz de que debería darle una oportunidad a su madre y escuchar. Alper y Melissa vienen a Poyraz. Cuando Poyraz se sorprende de su llegada, Alper se enoja mucho y nos pregunta si no lo quiere. Poyraz dice que no es así y toma las cosas en su mano. Selma ha planeado una cena para reunir a Idil y Batu en su casa. Mientras Melissa y Aziran empacan, Alper viste a Poyraz. De camino a Alper, le dice que Aziran está muy cansada y sin dormir y necesita pensar porque todo va mal en este momento. Cuando Aziran intenta irse para satisfacer sus necesidades, cuando Poyraz le dice a dónde va y que no vaya demasiado lejos, Aziran dice que no es asunto tuyo y la regaña. Mientras Selma tiene una agradable cena con las damas, Neir está muy abrumado por el ambiente. Empiezan a reproducir películas mudas con la idea del cerebro de Fatih. Melissa se preocupa cuando Aziran no va y viene. Aziran ha perdido el camino de regreso. Mientras intentan encontrar el camino, escuchan disparos y Poyraz inmediatamente se interna en el bosque para buscar a Aziran. Mientras buscan a Aziran, se dan cuenta de que los tiradores son jóvenes de Hada, dicen que la caza está prohibida y los regaña. En ese momento, Aziran sale de los matorrales, llega a Poyraz y van juntos al campamento. Mientras Zeynep, Lady y Latifey estaban cenando, discutieron por esta razón cuando Zeynep dijo que la reacción de Latif a Idil era incorrecta. Mientras tanto, Idil se está divirtiendo mucho con Batu y Selma en las damas. Mientras Idil está jugando a las charadas, Batu conscientemente salta al regazo de Batu y la abraza. Melissa y Alper no pueden convencer a Poyraz, y Poyraz y Aziran son tercos para quedarse en el campamento. Cuando Poyraz le dice a Aziran que nunca quise molestarte, ella dice que nunca había estado tan molesta en Aziran. Tuvieron una discusión en el camino de regreso cuando Melissa Alper le dijo a Melissa, si quieres romper, dímelo. Melissa también dice que está bien, se lo diré y sigue caminando rápido. Cuando Poyraz se abre a Aziran y dice que nunca había estado tan desesperada, ella responde que desearía poder ser una cura para ti en Aziran. Mientras Selma envía a Fatih Bey lejos, Neir envía a su madre adentro para hablar con ella. Más tarde, después de contarle a Fatih Bey todos sus disgustos, le pide que se case con su madre, que es una muy buena persona, sin más preámbulos. Batu se ha quedado dormido en el jardín y la señora Selma le da algo para cubrirse y lo deja solo con Idil. Mientras que Idil quiere cubrirla y poner una almohada debajo de su cabeza, Batu quiere dormir abrazando a Idil tirando de ella en su regazo. Cuando Poyraz no pudo ver a Aziran y quiso evitar que ella fuera tras él, Aziran lo regañó porque quería que yo fuera desde la mañana. Mientras Poyraz no quiere dejarlo y trata de persuadirlo de que regrese, Aziran se aleja de la ira. Poyraz lo trae de regreso al campamento, aunque a la fuerza, y le pone un vendaje en la mano. Cuando le reprocha a Poyraz ser lastimoso después de perseguirlo cada vez, Poyraz le pide disculpas. Aziran dice que no me disculpes y entra a la tienda y Poyraz viene a la tienda tras ella. Cuando vuelve a disculparse, Aziran le dice que tiene frío, Poyraz le dice que se vaya a la cama inmediatamente y se cubre. Cuando Batu se despierta por la mañana, se alegra cuando se da cuenta de que el Idil están entrelazados. Se levanta y prepara una bonita mesa para el desayuno y dice que cuando se sientan a la mesa, Idil ha estado hablando toda la noche y maldiciéndolo. Suena el timbre,
Zeynep llega primero y luego viene la policía y quieren llevarla a la comisaría. Aziran y Poyraz se despiertan por la mañana abrazados. Tras el mensaje de Aliye, pensaron que algo le había sucedido a Zorba y corrieron hacia Fatih Bey. El señor Fatih lleva a Zorba a la cirugía y la señora Aliye explica que desapareció después de Poyraz y luego fue encontrada al margen. En ese momento, cuando la señora Ayten quería comprar algo para comer para Poyraz y Aziran, Poyraz la golpeó y la echó. Cuando la señora Ayten dice que está bien, hijo, y se va, Aziran dice que quiere ir tras ella y escuchar la verdad de la señora Ayten. Idil viene tras Batu y discute con su padre por él. El señor Latif dice que no tiene nada que ver consigo mismo, que hubo una intención en el accidente de Poyraz y que su declaración fue tomada por esto. Mientras Idil camina con Batu, enojada con su padre y gritando, Batu le advierte que no confíe en él, besa a Idil y se va de allí. Gracias a la transmisión en vivo de Gorkem, la popularidad y la fama de Sak se vieron enormemente perturbadas. Resulta que Birizik, a quien conoce por el nombre de Sakbeyaz, es el hombre que ve en la calle y le gusta. Más tarde, se encuentran gracias a Sak y cuando Beyaz llega a la tienda y dice que su condición es muy mala, Birizik lo encuentra muy arrogante y lo despide. Alper toma a Melissa y la lleva a su escuela y dice que hay cosas que quiere mostrarle, no podemos volver al pasado. Melissa se disculpa y abraza el cuello de Alper. Decora el pasillo de la escuela y le propone matrimonio. Melissa está muy contenta con este gesto de Alper y aceptan su oferta y se besan. Poyraz está muy contento de que Zorba esté bien y dice que estarán juntos a partir de ahora. Más tarde, cuando Aziran va a la casa que tuvo que irse y dice que allí es peligroso, Aziran dice que tiene algo que llevar. Cuando le pregunta a Poyraz si está listo para hablar, Poyraz acepta. Ayten le dice que fue a protegerte después de que dijo que lamentaría no haberla escuchado hasta hoy. Dice que se sacrificó para proteger a Poyraz y que es el verdadero padre del ex amante de su madre. Como cuenta Aziran, Poyraz no puede contener las lágrimas y en ese momento se entera de lo que su madre ha hecho por ella. Más tarde, quiso venir al lado de su madre, pero Aliye no quiso acercarlo a Poyraz y la despidió. Después de este incidente, Aliyan se enfermó de tristeza y entró en coma. Cuando Poyraz dice que no puedo creerle, podría habérselo dicho todo este tiempo, Aziran dice que lo creí, el resto depende de ti y entra en su casa. Poyraz se enfrenta a su madre Aytnan. Madre e hijo están muy molestos porque viven separados y Ayten se culpa mucho a sí misma. Poyraz no deja que se culpe más y la consuela para que no llore. Poyraz no puede soportarlo más y abraza a la señora Ayten diciéndole a mi madre. Idil le pregunta si Batu hizo el collar que encontró en su bolso y la besa en los labios. Cuando el beso se acerca, se da cuenta del hematoma en el pecho de Batu y le pide cuentas. Mientras Poyraz se va a casa con su madre, Ayten dice, le debo a Aziran que nos hicimos tan cercanos a ti, no te enfades con ella. Cuando Poyraz quiere pasar por Aziran más tarde, se entera por una carta de que Aziran se ha ido. Aziran va en serio esta vez. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.